Capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo a ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. A lo largo del libro de Apocalipsis se nos muestra una ventana abierta a lo que ocurre detrás de la escena que nos rodea y de los sucesos en los que estamos envueltos como seres humanos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y aquí vemos en esta ventana que nos abre Apocalipsis cómo Dios nos permite ver la realidad de lo que nos inunda, es decir, qué es lo que hay detrás de lo que aparece a nuestros ojos. Dios le muestra a Juan la realidad de los grandes enemigos de Cristo, que son los enemigos del Evangelio y los enemigos de los creyentes. Aquí aparecen las fuerzas espirituales de maldad que están en oposición a Cristo, simbolizadas en estas bestias. La bestia de la que estamos hablando, que tiene también su comparativo con el capítulo 13, de donde salen 2 bestias, una que va a afectar a todo el conocimiento y sabiduría humana, otro que va a afectar a todo el conocimiento de las verdaderas doctrinas del Evangelio. Dios le muestra a Juan toda esta simbología velada para que nadie tenga acceso, salvo la Iglesia, que es a quien se le explica el significado de toda esta simbología, y es para quien se escribe el libro. Este libro no es para crear supersticiones, hacer buenas películas de Hollywood y dejar vagar la fantasía de cada uno, sino que es un libro que ha sido dado para la edificación, para la enseñanza, para el consuelo, para la guía, para el alimento de la Iglesia. Y nosotros como Iglesia tenemos que saber desenmascarar, desentrañar toda esta simbología para ver qué es lo que tiene que decirnos a nosotros. El diablo, con sus poderes seductores en este mundo, lo que nos muestra es cómo asombra y atrae a los hombres. La semana pasada estuvimos viendo cuál era el alcance de la guerra. Nuestro texto nos da a entender claramente que detrás de todas estas influencias nocivas para el alma de los hombres hay toda una estructura organizada y jerarquizada, hay un imperio colosal con un poder eficaz para engañar a los hombres, para seducir a los hombres, para engañarlos y para, según el deseo de su corazón, darle todo aquello que es el deseo de su corazón y llevarles evidentemente por el camino de la perdición.
La seducción, que simboliza la gran ramera, corrompe de forma sistemática la sabiduría humana. Y ahí vemos el impacto que tiene a nivel de la música, la política, las artes, las ciencias, las letras, el campo de la educación. Vemos como todo se corrompe por el poder terrible que le ha sido otorgado a la bestia. Todo ha sido contaminado y todo manifiesta su estado corrupto. Hoy vamos a ver en segundo lugar cuál es el propósito de esta guerra. Este imperio del mal tiene poder para hacer su obra en el alma de los hombres sin ningún obstáculo. Se le ha dado poder a Satanás para que pueda cumplir con este propósito. Porque después de la caída, en vez de que la mente domine al corazón, es el corazón el que domina la mente. Y por lo tanto la gente se suele dirigir por sus deseos que no por sus convicciones. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque es el estado en el que se encuentra todo ser humano después de la caída. Si la fuente está contaminada, es imposible que nosotros podamos beber el agua de una fuente sana, el agua sana de una fuente, cuando la fuente propia está contaminada. Por eso nuestro Señor identificó, y lo veíamos la semana pasada, identificó el corazón como el lugar de donde proceden los malos deseos, y todo lo que contamina al hombre procede del corazón. Veíamos en el sermón anterior cómo los psicólogos dicen que sigas el deseo de tu corazón, porque eso es exactamente lo que tienes que hacer para que tú te encuentres bien, mientras que la Escritura nos dice que perverso y engañoso es el corazón, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con los deseos del corazón. El corazón humano es la puerta de entrada de todas las influencias satánicas, de manera que puede quedar afectado e influenciado por todo el poder que Satanás despliega en este mundo. De ahí que también se nos advierta que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa copa de oro por la que la mujer ofrece sus abominaciones que afectan al alma contra el Evangelio es sumamente atractiva y seductora. Por eso se presenta en una copa de oro. Esa es la simbología. Es sumamente atractiva. ¿Quién no desearía tener algo de oro para sí? Esa copa de oro representa un envoltorio ideal por el que la codicia afecta a todas las áreas del ser humano. La codicia. Lo primero que le produce al ser humano es un orgullo y un egoísmo sin límite. Ahí tenemos grandes ejemplos de los grandes que han sido en la historia, cuyo orgullo era realmente infernal. Veíamos a Nabucodonosor, como decía, no es esta la gran Babilonia que yo construí para la gloria de mi majestad. Y cualquier ser humano que está en una posición de autoridad, o incluso en la más absoluta de las pobrezas, como tenga un mínimo de posesión, ya se cree un ser igual a Dios y un ser digno al que se le debe gloria, honra y alabanza. El hombre quiere ser como Dios. Eso es la maldición que Satanás le estaba advirtiendo a Eva. Tomad esta fruta porque seréis como Dios. Efectivamente, el hombre quiere ser como Dios. Quiere quitar a Dios de su trono. Quiere negar su existencia. Quiere negar su palabra. Quiere negar la creación. Y aunque con firmeza quiera decir que él está en el camino recto, ataca de una manera singular cada uno de los 10 mandamientos. Esto ocurre a nivel del mundo en general. Pero en los que se llaman creyentes nos encontramos como esa segunda bestia, que aparece también simbólicamente, que afecta a las bases del conocimiento de la verdadera religión. Nos encontramos a creyentes que niegan la revelación especial de Dios en las Escrituras, que despojan a Dios de su autoridad, que niegan la autoridad de las Escrituras, que niegan el poder de la palabra de Dios para salvar, que deshonran su nombre a la vista de cómo adoran al Dios creador, que manipulan sus propósitos, que pervierten su gracia y que anulan su ley. Esto es lo que nos encontramos hoy en las iglesias en general, llamadas evangélicas. Ya de las católicas mejor no hablemos. Pero esto es lo que nos encontramos en las evangélicas. Si por una parte vemos cómo el mal ha afectado el conocimiento y a las fuentes de sabiduría del hombre, contaminándolas por completo, el otro arma con el que Satanás cuenta tiene el propósito de atacar frontalmente el verdadero evangelio. Y no hay nada más sutil que disfrazarse como aquello que es genuino para corromper desde dentro. Por esa razón el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 identifica a Satanás diciendo que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
¿Y cómo lleva a cabo este ataque? Para ponerse en el lugar de Dios como Dios y ser objeto de culto. ¿Cómo lleva a cabo este ataque? Quizá persigue a los cristianos y entonces estamos todos atemorizados, sabiendo e identificando claramente a Satanás y su poder engañoso. Lo hace a través de estrategias militares para acabar con nosotros y por lo tanto tenemos a una legión de soldados en la puerta que están esperando que salgamos para fusilarnos. Están quizá identificando este lugar de culto con sus misiles y en cuanto menos lo esperemos nos lanzan un misil y estamos todos muertos. ¿Es así como actúa Satanás? Pues no, porque el mismo texto nos dice que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. El engaño es soberbio. ¿Habréis oído alguna vez respecto a alguien que se sale con la suya porque quiere, que se usa un término común que se le dice, esta persona es muy cuca, es un cuco? Cuco viene del pájaro que hace cucú. Cuando la hembra va a poner su huevo, que solamente tiene uno, se dirige a un nido de otro pájaro que también está incubando sus huevos y deposita el suyo allí, junto con el resto de los huevos. De manera que cuando se va este pájaro, cuando viene la verdadera madre, no sabe que le han puesto un huevo más y no distingue cuál es el verdadero, cuáles son sus verdaderos huevos del huevo que se le ha puesto allí de forma ilegal. Cuando los pájaros empiezan a romper el cascarón, todos son criados a la vez. Lo que pasa es que el cuco es como 3 veces más grande que el resto de los pájaros. Pero la madre empieza a alimentar a todos ellos de una manera frenética para que ninguno de sus hijos, que los tiene allí en el nido, pase hambre. El cuco empieza a lanzar fuera del nido a los que supuestamente son sus hermanos, de manera que en pocas jornadas el cuco está solo. Ha lanzado fuera del nido a todos sus hermanos supuestos y la madre solamente vive para traerle el alimento a él. ¿Os dais cuenta del engaño tan colosal? ¿No ha llegado allí un ave de rapiña para comerse a los otros pajaritos o hacer algo raro que uno vea de forma contundente que allí hay un engaño? No. La madre no sabe que está alimentando a un hijo ilegítimo, que ha matado a sus propios hijos. Y ella sigue con el engaño alimentando a ese pajarillo, entre comillas, que le ha caído del cielo. Así actúa Satanás. Igual. No siempre provoca persecuciones sangrientas, porque su más increíble engaño es hacerse pasar por Dios de manera que todos le adoren, cuando en realidad están blasfemando el nombre de Dios y van camino del infierno. Esa es la astucia de Satanás. Podríamos tener muchos remilgos para no querer identificar a la mayoría de las iglesias de nuestros días como sinagogas de Satanás, que nos parece una palabra muy fuerte. Pero a la luz de las Escrituras es exactamente lo que son. No dudamos de que la gente que se congrega allí tiene muy buenos propósitos. No dudamos de que posiblemente la mayoría de la gente que se congrega allí sea buena gente, desde la perspectiva del idioma humano, cuando le asignamos a una persona que es buena persona, desde esa perspectiva. Pero igual de buenos son los que hoy están en el hipermercado comprando. Igual de buenos son los que hoy están en la playa disfrutando. Y sin embargo, ni se pueden llamar iglesia, ni es probable que entren en el reino de los cielos, porque lo que se espera de aquellos que han conocido la verdad es que hoy tengan que estar en otro sitio. Si lo que identifica a una iglesia como tal es el rótulo de la puerta, estamos siendo engañados por nuestro más mortal enemigo, porque el rótulo de la puerta no identifica que allí dentro haya una verdadera iglesia. Y lo que determina si una iglesia lo es o no, nada tiene que ver con cómo yo me sienta, sino de cuál es la unión que tiene con Cristo esa persona en base a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, que son quienes tienen toda la autoridad. Y no tiene la autoridad la moda del momento en el que nos ha tocado vivir, porque hace 50 años era otra moda, hace 200 otra moda, hace 1000 otra moda. O sea que nosotros no nos dirigimos por modas, sino por lo que la palabra de Dios nos enseña.
¿Cómo se ha llevado a cabo esta obra siniestra a lo largo de la historia? Vamos a dar algunos trazos, pasando por alto los primeros siglos de la Iglesia, que ya mencionamos, con las terribles persecuciones que hubo, aquellas 10 grandes persecuciones, y vamos a ver qué es lo que ha pasado en la historia de la Iglesia, porque hay épocas mucho más terribles que aquellas de las persecuciones, porque en las persecuciones estaba identificado el enemigo. El problema es que en la Iglesia no tenga identificado el enemigo y por lo tanto caiga en los brazos del cuco. En el siglo IV, tras ser declarado el Imperio Romano como católico por el emperador Constantino, hubo una gran mezcla de lo sagrado y lo profano. Se asimiló toda la idolatría que venía de las filas paganas de Roma, del Imperio Romano, en su decadencia, que ellos a su vez copiaron de los griegos, que ellos a su vez copiaron de los babilónicos, que ellos a su vez copiaron de los egipcios, y solamente lo que tuvieron que hacer para asimilar esto es cambiarle el nombre a las imágenes. Por esa razón, Isis y Horus se convirtieron en la Virgen María y el Niño, o Neptuno se convirtió en San Pedro con tan solo ponerle una túnica. A la vez también hubo ataques contra la doctrina. Recordamos cómo Agustín combatió fuertemente a Pelagio por el asunto del pecado original y otras doctrinas claves del Evangelio que nosotros defendemos con rigor. Pero con el paso del tiempo, las grandes discusiones teológicas que nos mostraban el nivel de inteligencia de los hombres de las distintas épocas, porque esto se ha ido repitiendo, dieron lugar a la superstición, porque ya no se hablaba de teología. Es decir, si nos barremos la doctrina, empezamos a hablar de temas supersticiosos. Y por lo tanto, a una mente instruida, son asuntos completamente absurdos e ilógicos. Y es una imagen de lo que hoy ocurre en las mal llamadas iglesias evangélicas. Cuando llegamos a la Edad Media, podemos ver la necesidad de la reforma de la Iglesia. Era un imperativo debido a cómo era la situación de la Iglesia. ¿Y por qué razón se necesitaba una reforma? La estructura teológica y doctrinal de la religión católica, de la cual somos descendientes, porque nosotros somos católicos, se desvió para hacerse católica romana. Por lo tanto, la religión católica, que significa universal, se hizo romana. Y por lo tanto asumió, como estábamos diciendo, todo lo que tenía que ver con las religiones falsas. Esto dio pie a que la Iglesia se alejase completamente de su obediencia a Cristo, a cambio de seguir las modas de aquel momento, que eran la idolatría traída de los babilónicos y todo lo que hemos dicho anteriormente. Todo esto unido al hundimiento del Imperio Romano, que tomó la Iglesia como estructura para desarrollarse a través de todos los cauces que el Imperio Romano a nivel político tenía estructurados por todo lo que era el imperio. La Iglesia, por tanto, se metió en los tuétanos del imperio y gobernó el imperio tal y como antes lo tenía el Imperio Romano a nivel civil y militar. De manera que los obispos se empezaron a dedicar más a los temas políticos que a los temas pastorales, porque no podemos olvidar que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad y que estamos aquí para predicar el nombre de Cristo y salvación a los perdidos. No estamos para meternos en política, no estamos para meternos en ayudas al necesitado del tercer mundo. No estamos para hacer ningún tipo de combates con la sociedad que nos envuelve, salvo para predicar el Evangelio. Y que luego el fruto del Evangelio en la vida de todos los hermanos y de los creyentes, entonces ellos sí que pueden ayudar al tercer mundo, pueden ayudar a sus vecinos, pueden meterse en política, en el ejército, en la Guardia Civil, donde quieran. Pero ese no es el papel de la Iglesia, es el papel de los miembros de la Iglesia en las distintas responsabilidades que Dios les ha dado en este mundo. Pero la Iglesia debe ceñirse a su papel, que es ser columna y baluarte de la verdad, como institución que es. Por eso decía que los obispos se dedicaban más a los temas políticos que a los pastorales. Su corazón no estaba en Cristo ni en las enseñanzas de las Escrituras, sino especialmente en la política, porque sabéis que la Iglesia de Roma era quien ponía y quitaba reyes, era quien ordenaba quién iba a ser el rey. Hasta ese nivel llegaba su poder. El bajo clero, aunque estaba privado del poder y los lujos de la alta clase jerárquica católica, y además que venía como fruto de la asimilación de lo que fue en un tiempo el imperio, no estaba en condiciones de enseñar a la sociedad donde habían sido puestos. Los sacerdotes, en su mayoría, estamos hablando de la Edad Media, eran ignorantes, eran incapaces de responder a las más sencillas preguntas de la fe cristiana.
Si a esto le sumamos que la misa a lo largo de todo el imperio era en latín y unos hablaban en alemán, otros en español, otros en inglés y otros en las lenguas de aquella época, poco podríamos aprender si aquí viene un ruso y nos empieza a exponer el culto en ruso. Difícilmente vamos a entender lo que quiere decir, difícilmente vamos a aprender y difícilmente el Espíritu de Dios nos va a comunicar cuáles son sus grandes verdades si no las recibimos en nuestro idioma materno. Pero esta era la situación de la Iglesia. Los sacerdotes ignorantes, incapaces de responder a las más sencillas preguntas de la fe. Y esto sometía a un estado de frustración a los que se congregaban en la Iglesia para escuchar la palabra de Dios y salían exactamente igual o peor de lo que habían entrado. Por otra parte, los sacerdotes se veían sumidos en una pobreza humillante y se veían obligados a buscar recursos económicos ajenos a la labor pastoral y poco éticos en la mayoría de los casos. A todo esto se le sumaba el poco caso que se le hacía al celibato, que era impuesto por la Iglesia de Roma en contra de las enseñanzas bíblicas. Por lo tanto, los hijos bastardos de todos los curas corrían por doquier. Muchos vivían abiertamente con sus concubinas y con los hijos que habían tenido de ellas, y como no estaba arreglado el asunto del matrimonio, muchos sacerdotes tenían hijos de diferentes mujeres. El Papa Adriano VI, en el año 1522, cuando toma posesión de su cargo, dice: el vicio ha venido a ser tan natural que los que con él han sido manchados no sienten ya el hedor de su pecado. Esto lo dice el Papa, para que veamos cuál era la magnitud del pecado de inmoralidad que se había introducido dentro de la supuesta Iglesia. Sin embargo, aparte de estos asuntos de inmoralidad, había otros que estaban directamente afectados por la doctrina, como era el invento perverso del purgatorio para vender indulgencias. Todo esto lo estamos enfocando desde la perspectiva que tiene Satanás de corromper la verdadera religión. Así que la Iglesia de Roma se inventó el tema del purgatorio para vender indulgencias, sobre todo de los libros apócrifos, y obtener ingresos importantes para edificar la Basílica de San Pedro y pagar algunas que otras deudas que tenía contraídas la Iglesia de Roma con algunos banqueros y con algunos estados. El instrumento principal que todos recordaréis para llevar a cabo este propósito fue Juan Tetzel, que era fraile de la Orden de los Dominicos, un hombre bastante astuto y perverso, y se dispuso a vender las indulgencias. Queridos hermanos que estáis congregados en esta gran iglesia a las que se podía dirigir Tetzel, las indulgencias, debéis saber, que son la dádiva más preciosa y sublime de Dios. Venid y yo os daré bulas por las cuales se os perdonarán hasta los mismos pecados que tuvieseis intención de cometer en el futuro. Solo tenéis que pagar. Y yo os doy de parte del Papa las bulas que os eximen del castigo. Os perdonan los pecados. Pero aún hay más. Queridos oyentes, decía Tetzel, las indulgencias no solamente salvan a los vivos, sino que también salvan a los muertos. ¿No escucháis a vuestros parientes y amigos difuntos que os gritan desde el fondo del abismo: estamos sufriendo un horrible martirio y una limosna nos libraría de él? Vosotros podéis, decía Tetzel, vosotros podéis, ¿y no queréis dar esa limosna para vuestros difuntos? ¿Veis el nivel de perversión que se puede lograr desde un púlpito con muchas palabras suaves, doblegando el corazón a la mentira? Debéis saber, decía Tetzel, que en el mismo instante en que la moneda resuene en el fondo de la caja, el alma sale del purgatorio. ¿No vais a hacer eso por vuestros muertos? ¿Vais a ser tan crueles con vuestros muertos que no vais a permitir que salgan del lugar donde están? Claro, con estas presiones cualquiera se quedaba con dinero en el bolsillo. Todos ponían su dinero, su donativo, para obtener las bulas y que las almas de sus antepasados pasasen del purgatorio al cielo. Por lo tanto, vemos que los farsantes han existido a lo largo de los siglos. Lo terrible es cuando se cuela en las filas de la Iglesia y entonces pervierte completamente el sentido bíblico para llevar a la gente a la muerte, no a la vida, como es el propósito de la Iglesia, llevar a los hombres a la salvación, a Cristo, sino llevar a los hombres a la muerte. Esto es lo que propone Satanás. De la misma manera que podemos decir de Israel que sus dirigentes corrompieron completamente la adoración a Dios, o que la Iglesia católica fue corrompida, degenerando en lo que ya hace muchos siglos es,
así también ocurre con la Iglesia evangélica, porque la de hoy no tiene nada que ver con la que surgió en el siglo XVI. Es una iglesia en su mayoría apóstata, como lo es la Iglesia de Roma o como lo fue el antiguo pueblo de Israel. No se libra nadie. Fue ese escandaloso tráfico de indulgencias, lo que motivó a Lutero a escribir sus 95 tesis. ¿Cómo es posible que exigiendo dinero con temas espirituales se pueda doblegar la voluntad de Dios y pasar un alma del purgatorio al cielo, poniendo dinero? Así que cuando Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, criticando duramente la venta de indulgencias, causaron, como no era de esperar de otra manera, un gran revuelo. En 15 días se propagaron por toda Alemania y en menos de un mes fueron conocidas por gran parte de la cristiandad en Europa, que las recibió con enorme alegría. El conocido humanista Erasmo de Rotterdam envió una carta a Lutero en la que le decía, entre otras cosas: no puedo describir la emoción, la verdadera y dramática sensación que provocan tus tesis, que han sido divulgadas por todo el continente europeo. Y cuando un poco más tarde al elector de Sajonia le preguntó a Erasmo su opinión sobre Lutero, este le respondió con una sonrisa y le dijo: no me extraña que haya causado tanto ruido, porque ha cometido dos faltas imperdonables: haber atacado la tiara del Papa y el vientre de los frailes. Y así se dispuso el movimiento reformado a quitar toda la basura que había en medio de la llamada Iglesia de Roma. La Reforma triunfó y las bases doctrinales volvieron a estar en su lugar en los países donde la Reforma se implantó de verdad, pero no por mucho tiempo. Satanás, que es astuto, no se rinde ante una muestra de valentía cuando se pone el nombre de Dios en su lugar. Una vez puesta en marcha la Reforma protestante, surgieron numerosos enemigos desde dentro, entre ellos el que recordaréis más importante, que fue Jacobo Arminio, a quien se le pidió que hiciese un resumen de las doctrinas reformadas para poderlas divulgar con una mayor eficacia. Y él, en vez de contribuir a que las doctrinas reformadas quedasen bien sustentadas, hizo exactamente lo contrario. Se fue a los antiguos escritos de Pelagio e hizo una mezcla llamada semipelagianismo o arminianismo, donde redactó 5 puntos para atacar la doctrina reformada. Y ante este ataque, los reformadores, respondiendo con doctrinas, dieron la solución a estos 5 puntos que preparó Jacobo Arminio. Hoy se conocen esos 5 puntos como los 5 puntos calvinistas, pero no fue invención de Calvino ni de los reformadores, fue en respuesta a los 5 puntos que Jacobo Arminio sacó para atacar la doctrina reformada. La Iglesia de Roma ya tenía la bestia dentro, que la hizo llegar a lo más profundo de la iniquidad, y así fue haciéndose valer a lo largo de los siglos. Los que lean el catálogo de reliquias comprenderán por qué Calvino ridiculizó todas las posiciones con las que un público bastante crédulo y completamente falso estaba siendo engañado. Y entonces Calvino, en uno de sus libros, empieza a hacer recuento en plan irónico de cómo es posible que se adoren las reliquias. Y él dice: aunque muchos se esconden bajo el nombre de Constantino, que fue el rey que promulgó el Estado cristiano, el Estado católico en todo el Imperio Romano, el rey Luis o alguno de los papas no son capaces de poder probar por qué se precisaron 14 clavos para fijar en la cruz a nuestro Salvador, que fue los que habían detectado que estaban repartidos entre las iglesias, diciendo: este es uno de los clavos de la cruz, este es otro. Al final tenían 14. Entonces no parece con mucho sentido, si tenía 2 manos y los 2 pies le agujerearon a la vez, la suma era 3, ¿cómo aparecen 14? Calvino ironiza sobre esto: que fue preciso trenzar todo un seto para hacer su corona de espinas, que la punta de la lanza produjo 3 heridas diferentes, que su túnica se multiplicó de tal forma que se convirtió en 3, a razón de las que hay repartidas, que metamorfoseó varias veces sus vestiduras para celebrar la última cena, o que una servilleta habría producido otras muchas, como una gallina pone pollitos, porque claro, también guardan en la Iglesia de Roma todas las servilletas que se sirvieron en la Santa Cena, como todo el mundo sabe. El trozo de pescado asado que Pedro ofreció a Cristo cuando se le apareció en la orilla del mar,
tuvo que haber sido maravillosamente sazonado para que pudiese conservarse ese trozo de pescado a lo largo de tantos siglos, siglo XVI, que todavía algunas iglesias tenían el trozo de pescado, que no se lo comió el Señor, no, lo guardó allí para que la iglesia tuviera algo en lo que pensar. De esta forma tenemos 6 apóstoles, cada uno de los cuales tuvo 2 cuerpos, y por añadidura la piel de Bartolomé se muestra en Pisa. Aparte de los cuerpos también lo despellejaron y ahí tenemos la piel de Bartolomé. Matías, sin embargo, sobrepasa a todos los demás porque tiene un segundo cuerpo en Roma, en la iglesia de Santa María la Mayor, y un tercero en Tréveris. Además tiene otra cabeza y otro brazo separado, aparte de los 3 cuerpos. El cuerpo de Sebastián se multiplicó en 4 cuerpos, uno de los cuales está en Roma, en la iglesia de San Lorenzo, un segundo en Soissons, un tercero en Plignum, en Bretaña, y el cuarto en las proximidades de Narbona, su lugar de nacimiento. Por añadidura tiene 2 cabezas, una en Roma, en la iglesia de San Pedro, y otra en Tolosa, en posesión de los dominicos. Las 2 cabezas, sin embargo, están vacías. Si hay que dar crédito a los franciscanos de Angers, quienes declaran que ellos son quienes tienen el cerebro. Los dominicos también tienen un brazo, y hay otro en Tolosa, en la iglesia de los Saturninos, otra en Casede, en la Bernia, otra en Brissac, al igual que muchos diminutos fragmentos que existen en varias iglesias. Cuando todas estas cosas han sido bien consideradas, se comprenderán que nadie es capaz de concebir dónde puede estar el cuerpo de San Sebastián. Tan completamente están mezclados y desperdigados que es imposible tener los huesos de cualquier mártir sin correr el riesgo de venerar a los de cualquier bandido o ladrón, o puede que los de un perro, un caballo y un asno. O sea, no sabemos qué están adorando. Esto es lo que decía Calvino en el siglo XVI respecto a la parafernalia monumental que tenía organizada la Iglesia de Roma. Nosotros, claro, hoy lo vemos desde esta distancia y decimos, pero ¿cómo puede ser la gente tan insensata? Así vemos que al llegar a la Edad Media se había pasado de un estudio profundo teológico donde se combatieron en los concilios las grandes doctrinas a la superstición, porque todo esto es superstición total, que es lo mismo que ocurrió también en Israel con aquella cruz de bronce que recordaréis que es la que soportaba una serpiente en aquella salida de Israel por el desierto, cuando se les dijo que mirasen a la serpiente para ser sanados de la mordedura de las serpientes, y el que miraba a la serpiente vivía. Ese asta fue guardado en Israel y fue, por lo tanto, hecho objeto de veneración y de adoración como lo hacían el resto de las naciones vecinas, hasta que llegó Josías y en una de sus reformas pulverizó completamente aquel símbolo de metal y lo esparció por el desierto. El humanismo, el buenismo, siguió haciendo mella en la Iglesia a lo largo de la Edad Media, después de la Reforma. Y en vez de que la Iglesia que surgió de la Reforma mirase a las sendas antiguas, es decir, de ahí viene el tema de la Reforma, vamos a reformar, vamos a volver a lo antiguo, en vez de volverse a las sendas antiguas como debería haber hecho, ocurrió como ocurriera con el pueblo de Israel o con la idolatría de la Iglesia católica. Las modas y las corrientes de pensamiento de cada época siguieron dando su fruto, donde la superstición y lo surrealista es lo que prima en vez de una mente bien instruida y un corazón recto delante de Dios. Y así llegamos a la Iglesia de hoy. Un increíble ejército de hacedores de maldad que trabajan desde dentro de la propia Iglesia para destruirla, de manera que es irreconocible delante del espejo de las Escrituras cómo está la Iglesia hoy respecto a cómo tenía que estar en la época de la Reforma o en la época de los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Por esa razón podemos afirmar sin temor que la mayoría de las iglesias tristemente se han convertido en sinagogas de Satanás. Es lo que define la Escritura con tal nombre. Es Satanás quien sigue aprendiendo y puede ver cómo sus artes engañosas tienen un efecto colosal. En nuestros días sigue con la misma estrategia con la que actuó dentro de la Iglesia de Roma en la Edad Media. Antes atacaba los fundamentos de las doctrinas, pero las distintas jugadas que ha hecho a lo largo de los siglos le llevan a ver que no hay que pensar mucho para llevar a los incautos y a los insensatos a la perdición. Solo comprendiendo desde dentro a la Iglesia y corrompiéndola desde dentro, puede sentarse como Dios, hablar como Dios y hacer que le escuchen. Es como el cuco, acabará con todos. Es un engaño colosal.
Si nos detenemos a ver cómo actúa en sus engaños, nos puede provocar más bien risa o nos puede provocar un llanto por el que no dejemos de llorar en lo que resta de mes. Es completamente absurdo que la gente se postre ante un trozo de madera, de metal o de plástico para adorarlo, como hace la Iglesia de Roma. Es completamente absurdo, es ilógico, contra la razón del entendimiento natural. Por eso Satanás ha corrompido las fuentes del conocimiento natural del hombre. Porque es absurdo, ya sin hablar de la corrupción que hay a nivel religioso. La gente pensaría que puedes estar loco si coges una Barbie y te pones de rodillas delante de ella para pedirle que te ayude. Puede pensar que estás loco. Ahora, si en vez de Barbie se llama Virgen María y le pones los vestiditos adecuados, la gente se pondrá de rodillas a adorar a Barbie. Solo con cambiarle el nombre, que es lo que hizo la Iglesia católica con toda la invasión que le vino del paganismo. Solo le cambió el nombre. Solo. Si nosotros en la puerta de la iglesia ponemos taberna, no va a entrar nadie. Ahora, si esto es una iglesia blasfema y hereje y ponemos en la puerta iglesia, va a entrar todo el mundo, porque es iglesia. Pero no entran por lo que hay, entran porque ven el título que pone, el rótulo en la puerta pone iglesia, y entonces la gente va a la iglesia. Y es así como muchas falsas iglesias se llenan porque en la puerta ponen el rótulo de iglesia, aunque por dentro le pase como a los fariseos, que son sepulcros blanqueados con un rótulo muy bonito, pero por dentro están llenos de corrupción y de iniquidad. Vamos a ilustrar esto con algunos ejemplos. Vamos a dejar de lado a la fauna de nuestro país, porque ya las conocéis muchos de ellos. Sin embargo, aún nos queda todavía mucho por importar del extranjero, y vamos a ver si hacen los faunáticos de nuestro país esfuerzos importantes para importar del extranjero cosas interesantes. En un documental que podéis encontrar en la 2 de Televisión Española sobre las megaiglesias evangélicas en Estados Unidos, nos encontramos diversos asuntos que voy a enumerar algunos para que sepáis y para que conozcáis la dimensión monumental de la estrategia de Satanás para llevar a la gente a la destrucción. Nos encontramos una mega iglesia que ha identificado al anticristo. Esto es público y notorio y se saca en televisión como algo realmente magnífico. Tenemos una iglesia en Estados Unidos, mega iglesia, que ha identificado al anticristo. ¿Y quién podréis decir que es el anticristo? Seguro que entre las muchas cosas que se os están ocurriendo no la acertaréis ni en el resto de años que os quedan de vida. El anticristo, queridos hermanos, es ni más ni menos que Mickey Mouse. Este es el anticristo. Él es quien embota a la gente, quien la embauca y quien se presenta ante la gente lleno de iniquidad para llevarles a la destrucción. Por lo tanto, esta gente se va a las tiendas de Disney con un coro gospel y altavoz en mano abrasa a los clientes para que no compren Mickey Mouse, porque es el anticristo. Aparece otro pastor que utiliza la armadura del cristiano. Esto es para más honra del movimiento evangélico, es decir, esto se identifica como evangélicos. Lo triste es que todo el mundo lo percibe como lo que es. Tuvimos que cambiarnos el nombre de católicos, que éramos, porque la Iglesia de Roma nos quitó el nombre y acabamos con evangélicos. Nos vamos a tener que cambiar el nombre de evangélicos porque viendo lo que hay nos tendremos que llamar de otra manera, marcianos X o lo que sea, pero no nos pueden identificar como evangélicos porque esto es vergonzoso. Aparece otro pastor que utiliza la armadura del cristiano y que quiere entonces simular al apóstol Pablo con la armadura del cristiano, y este señor se viste con el traje de los Power Rangers y se llama Bibleman. No está mal. Otro pastor se dedica a fabricar ropa cristiana para luchadores de artes marciales. Su lema es que si Jesús no se rinde, eso debe ser ejemplo para nosotros. Se mete en una jaula y le parte los piños al contrincante, porque hay que ser fuertes en esta vida. Una buena aplicación del Evangelio. Aparece otro pastor cuya iglesia se llama XXX Church, porque su ministerio está entre los actores porno. Y dice que han cambiado la portada de la Biblia para que diga: Jesús ama a las estrellas porno. Un buen mensaje evangélico. Otra gran iglesia entiende que hay que hacer buena comedia cristiana y que la gente debe familiarizarse con las cosas habituales que pueden dar un poco de risa y de alegría al mundo cristiano.
Por lo tanto, el pastor y toda su familia, cual si de artistas circenses se tratase, se dedican desde el estrado a realizar parodias parecidas al Club de la Comedia. Es decir, veis el Club de la Comedia y veis a esa iglesia, mega iglesia, y no sabéis dónde estáis. Bueno, sí sabéis dónde estáis. Estáis en el Club de la Comedia. Pero la gente está sumamente contenta. La iglesia está llena hasta arriba. Y están todos disfrutando de este gran día agradable entre risas y diversión. Adorando a Dios, claro. Como todo el mundo sabe, este es el método que Dios ha establecido cuando su pueblo se reúne con solemnidad para alabar, honrar y adorar su nombre. Ese es el método. Otra iglesia aparece el pastor diciendo, es una mega iglesia, diciendo que él era ateo, pero que una noche tuvo un sueño. Dios le habló y le dijo que predicase. Y él dijo, ok, o sea, la reverencia la veis rápidamente. Le dijo que hiciera una iglesia y le dijo, ok. Y luego Dios le dijo, empieza la semana que viene. Y él dijo, ok, empezó la semana que viene. Y tiene la iglesia hasta arriba. Tiene una iglesia donde la música rock invade absolutamente todo y se repite hasta el aburrimiento, te adoramos y te ensalzamos. Claro, no pueden decir otra cosa porque no tienen más conocimiento de demás. Esto es un mantra de filosofía oriental. La iglesia ha llegado a ser tan grande que tiene problemas de seguridad ciudadana y las autoridades del lugar donde está instalada le han llamado la atención porque tiene que poner medidas de seguridad porque aquello está completamente desbordado. Aparece otra iglesia con serpientes, sus miembros envueltos en música rítmica y todo el mundo saltando y danzando y adorando a Dios. Su definición de la fe es que si decides que crees en algo, tienes que demostrarlo. Practicamos el sentimiento de la fe y hablamos en lenguas nuevas, bebemos veneno y hacemos muchas cosas porque nos guía el Espíritu Santo. Si nos muerden las serpientes, oramos para que sea la voluntad de Dios, sea cual sea, aunque la persona muera. Por eso estamos convencidos de que tenemos la verdad, porque los apóstoles murieron por ella. Y ese pastor murió porque le mordió una serpiente y no hubo remedio. Porque una cosa es morir por defender la verdad y otra cosa es morir porque te muerda una serpiente de verdad. Parece lo mismo, pero no es igual. Esto es una blasfemia, aparte de tentar a Dios, aparte de estar en las manos de Satanás. Otra persona se presenta, otro pastor, con una nueva idea de Dios. Y dice que él evidentemente no cree en el infierno. Y pone un ejemplo. ¿Cómo es posible que un hombre que viva bien con su familia, sin hacerle daño a nadie, que cuide los animales, que sea bondadoso y exaltando todas las características buenas del hombre, pueda merecer el infierno? Con lo buena persona que es. Evidentemente. Si fuera buena persona, no merecería el infierno. El asunto es que la Escritura dice que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que nuestra condición natural nos lleva a merecer el infierno por nuestros propios hechos. No tenemos que hacer nada, solamente por nacer ya lo merecemos. Por lo tanto, veis cómo la doctrina también se manipula. Otras iglesias buscan alianzas con partidos políticos para defender ciertas posiciones cristianas. Otros interpretan el fin de los tiempos con la unión de Rusia e Irán, entonces nos van a invadir y vamos a morir todos. Esto es un resumen de un programa de 1 hora. Lo más triste de todo esto es la cantidad ingente de seguidores que tienen. Tú te pones a predicar el verdadero evangelio y lo que te puede pasar es que te quedes como el Señor, que te maten y estés solo. Eso por predicar el verdadero evangelio. Tú te pones a predicar una mentira, tienes la iglesia de Roma llenas. Te pones a predicar más mentiras, tienes a las mega iglesias evangélicas que son grandes y que porque son grandes se creen que tienen la verdad, cuando realmente les están haciendo el culto a Satanás y no a Dios. Es un pequeño matiz que hay que tener en cuenta. Esta mezcla de fanatismo y emocionalismo tiene un gran mercado. La cultura musical evangelicoide mueve 7.000 millones de dólares al año en Estados Unidos y sigue creciendo. Un mercado genial para los que quieren hacer negocio. El denominador común es que todos te cuentan sus experiencias. El Señor decía, no hablo yo, hablo lo que me dijo el Padre. Cuando está con los discípulos en el camino de Maús, les empezó a contar lo que las Escrituras decían de él. El Señor no habló ninguna cosa por sí mismo, sino lo que Dios le había dicho que tenía que hablar.
Y estos pastores y estas mega iglesias se disponen a hablar de sí mismos, de mis experiencias, lo que a mí me ha pasado, lo que yo entiendo que puede ocurrir, de mis sueños, de mis pesadillas. Depende de si tengo fiebre o no, tendré sueños o pesadillas, y entonces todo eso son cosas que Dios me ha hablado para que yo os diga. Pero si Dios todo lo que ha tenido que decir ya lo ha dicho, y nos ha hablado por el Hijo, a quien debemos tener mucho cuidado en temer, porque es el juez que juzgará toda la tierra. Así que lo vemos aquí, cómo cuentan sus experiencias, cómo cuentan sus circunstancias, pero no hay nada de predicación, no hay ningún fundamento bíblico para sus posiciones, no hay nada en que basar su mensaje. Esto nos lleva a entender de qué manera Satanás tiene todo su poder orquestado dentro de la religión organizada. No hay nada mejor que ponerse como Dios en el lugar de Dios y hacer que hablas como Dios, y ya estás dentro. No tienes que perseguir a los cristianos con una metralleta en la mano. Lo increíble es lo irónico de la situación. Satanás se estará partiendo de risa al ver a los seres humanos que siguen tal cantidad de cuestiones absurdas y completamente alejadas de la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en medio de toda esta organización terrible con la que Satanás ataca al ser humano, y para hacer que el ser humano tenga un poco de sentido y no se deje llevar por filosofías y huecas sutilezas? Pues tenemos la necesidad de velar y orar. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:29: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no proveyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Qué grandes cosas y cuánto disfrute tiene toda esta gente yendo a estas supuestas iglesias, falsas iglesias, sinagogas de Satanás, para rendir culto a sus emociones, a sus sensaciones y a su yo, y olvidarse del Dios eterno que creó los cielos y la tierra y quien nos habla por medio de su palabra para nuestra edificación y para nuestra salvación. Por lo tanto, vemos este mundo con este despliegue del mal organizado contra la Iglesia, con grandes recursos para afectar a los hombres, cómo tiene el poder del infierno para disponer a los hombres en contra de la verdad del Evangelio, en contra de la verdad del Evangelio. Así que, viendo lo terrible de la batalla y después de ver cómo muchos han sucumbido a la seducción del enemigo durante siglos, lo hizo el pueblo de Israel, lo hizo la Iglesia católica, lo está haciendo la Iglesia evangélica, viendo todo esto, ¿no es necesario que abundemos en lo que Dios nos ha dado para que podamos ser inmunes a esa influencia perversa que nos rodea por todos sitios? Tenemos un fuerte compromiso con la verdad. Tenemos un fuerte compromiso con la verdad. Tenemos grandes responsabilidades en seguir alimentándonos y orando sin cesar cada día. Tenemos la responsabilidad también de estar alertas y preparados en contra de toda esta gran influencia del mal, donde muchos de nuestros amigos y de nuestros familiares están inmersos. Y uno va y les habla del Evangelio, y les habla de Cristo y de la salvación, y no quieren atender absolutamente nada, porque esas son doctrinas. Y claro, nosotros que somos evangélicos no creemos en las doctrinas, nos dicen. Claro, ¿nosotros en qué creemos? Nosotros creemos en la Biblia, efectivamente, y Satanás. ¿Y con eso qué hacemos? Tendremos que identificar qué es lo que creemos de la Biblia. Tenemos que saber qué es de lo que la Biblia enseña lo que nosotros creemos y qué desechamos como error y herejías. Porque tenemos a un astuto teólogo que se llama Satanás, que tentó al Señor y que si el Señor no hubiera estado puesto en las doctrinas, no podría haber combatido. Y esa es la misma situación en la que nos encontramos muchos de nosotros cuando tenemos que hacer una defensa de la fe. Muchos de ellos no saben o no quieren saber que en sus iglesias están blasfemando a Dios. Pero es realmente lo que están haciendo. Es exactamente lo que están haciendo. Por eso nuestro Señor nos dijo: orad y velad para que no entréis en tentación, para que no nos dejemos llevar por la corriente del mundo, de la moda social que nos invade y que nos quiere arrastrar a mil sitios, lo que sea, fuera de Cristo y de su palabra. No podemos dejar, por tanto, de leer la Biblia cada día,
para que Dios nos hable a nuestra alma y seamos alimentados. No podemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. No podemos hacer que los inconvenientes de las circunstancias que nos rodean nos aparten de la adoración pública, porque correremos el gravísimo peligro de ser contagiados por un espíritu de tolerancia con el error, como es el que tienen la mayoría de las iglesias, con el engaño y también con nuestra comodidad, que nos hace bajar la guardia y pensar y hacernos pensar que estamos en un parque de atracciones, divertido y ameno, cuando resulta que estamos en medio de una guerra colosal, con fuerzas increíbles que intentan despojarnos de Cristo y de su palabra. No podemos dejar de decir que no a las presiones que vienen desde nuestro entorno, tanto a nivel de iglesia como a nivel de trabajo, como a nivel familiar, como a nivel social. No nos debemos dejar arrastrar por la moda que nos inunda y que nos quiere hacer pensar y derribar las grandes doctrinas que Dios ha preservado a lo largo de los siglos en su palabra. Estas huestes de maldad están reclutando un ejército por todas las naciones para oponerse a Cristo, para pelear contra Cristo, para derribar el Evangelio y para acabar con los santos. Es lo que han estado haciendo a lo largo de los siglos. Solo si estudiásemos la historia de la Iglesia podremos comprobar cómo esto es así. Y nosotros no estamos exentos de todos esos peligros. Somos soldados y se espera que podamos combatir con fe y con las armas que son poderosas en Dios para resistir en el día malo. Y estamos en el día malo. Pero este no es el final de la historia. No voy a empezar otro sermón, esto lo dejaremos para el que viene. Pero aquí se nos anuncia grandes cosas. Se nos dice que hay un fin esperanzador para este poderoso ataque del mal. Porque aunque el versículo 13 nos dice que estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia para acabar con Cristo y con el Evangelio, el versículo 14 sigue diciendo: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Por lo tanto, tenemos una victoria asegurada, porque no depende de nosotros, no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestra inteligencia, depende de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, para someter a sus tres enemigos mortales del hombre. El que mora en los cielos, nos dice el salmista, se reirá. Todo este ataque del mal, organizado y jerarquizado para acabar con Cristo y con su palabra, no tendrá el fruto que los malos esperan. El que mora en los cielos se reirá. Y esto es lo que forma parte también de la historia de la redención. El Cordero vencerá. Todos los que se opusieron a Cristo serán vencidos y condenados. Por lo tanto, aunque la batalla sea terrible, hay una completa seguridad sobre quién es el que va a salir victorioso en la batalla. Son aquellos a quienes Dios llamó para hacerles sus hijos. Algunas preguntas que cada uno debe contestar. ¿En qué ejército nos encontramos? Esta es una batalla increíble. ¿Cuál es nuestro ejército? ¿Estamos luchando por la verdad del Evangelio? ¿O estamos luchando a favor de la moda social de nuestra época? Porque las dos cosas son incompatibles. ¿Estamos luchando por la verdad del Evangelio o a favor de las modas sociales de nuestra época? Tenemos delante de nosotros una esperanza viva. Estamos al lado del ganador. Hemos sido rescatados de las filas del enemigo. Tenemos a Cristo como nuestro Rey. Nos ha llamado para cumplir sus propósitos eternos en la salvación de su pueblo y en el castigo de los impíos y de las fuerzas del mal. Por lo tanto, todo esto nos debe llevar a que tomemos ánimo. La batalla es terrible, pero vamos a ganar. Se nos dan continuamente palabras de ánimo y de aliento para que seamos conscientes, por una parte, del gran poder del enemigo, lo cual nos debe llevar a estar alertas, pero también que asumamos nuestra posición con la esperanza de que Cristo está con nosotros. Dice Pablo, le escribe Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 13, que estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, su segunda venida, que dará punto final a todo lo que el mundo es, a todas las estrategias de Satanás, a todo el pecado y a la muerte. Por fin será cumplida la promesa en Cristo, nuestro Señor, cuando vuelva de nuevo en su segunda venida. Vamos a terminar en oración.